Gustar más o menos, es una persona que ha leído, que tiene formación política. Creo que lo mismo le debe pasar a la mayoría de los dirigentes de Juntos por el Cambio, ¿no? Que utilizaron los recursos económicos y simbólicos de Macri para construir un proyecto de derecha en la Argentina, pero nunca lo respetaron como líder político. Bueno, esto es lo que la derecha argentina tiene, estas características, ¿no? A veces el éxito en los mercados te alcanza para ocupar un lugar importante en la disputa por el poder político, pero después ves en los resultados, como le pasó a Macri, que vos podés ser bueno para hacer guita, o en el caso de Macri peor, tu padre puede ser bueno para hacer guita, pero eso no significa que tengas la capacidad de llevar a la Argentina hacia buen puerto. Ahora también se habla de ir contra el relato K, dicen ellos, ¿no? Y nosotros nos preguntamos, bueno, que diga entonces dónde fue la plata de los préstamos que pidieron, pues son más de 100.000 millones de dólares. Sí, sí. Porque el rato vos lo destruís cuando decís, está acá. Bueno, destruyéndolo a Macri también, de alguna manera, borran los rastros de ese desastre y ese latrocinio que vivimos los últimos 4 años. No es solamente los 100.000 palos que tomaron de deuda externa, son todos los negocios que montaron desde el aparato del Estado para favorecer a las grandes corporaciones. Lo que pasa es que no tenemos que caer nosotros tampoco en la tentación de personalizar nunca en la política. A ver, lo que ocurrió en la Argentina ocurrió porque Macri fue presidente, pero no solamente porque Macri fue presidente. Había todo un proyecto de país, un polo de poder que se construyó alrededor de eso, y que mañana desaparece Macri de la escena pública y lo ponen a la reta, y ese polo de poder va a funcionar con los mismos intereses que tenían que cuando funcionaban con Macri. Así que hay que ser cuidadoso, porque a veces para reciclarse la derecha le echa la culpa a Macri, personaliza solamente en él y después se recicla para hacer más o menos lo mismo que querían hacer con Macri si reelegía. Lo que pasa es que una de las características de Juntos por el Cambio ha sido desde un primer momento el abstracto, ¿no? ¿A qué me refiero yo con esto? Bueno, vamos a ser más felices, la luz al final del túnel. ¿Vos crees que sigue habiendo margen, sea con Mauricio Macri o ya con Macri afuera? Pero para seguir con ese abstracto o ese discurso del abstracto, porque acá hay que empezar a responder dónde está la plata del fondo. Sí hay margen. No creo que esté bien, pero creo que la sociedad argentina construye su relación con la política con distintos canales, no solamente canales de televisión, digo, distintos. Hay gente que se informa, hay gente que reflexiona y hay gente que consume lo que producen otros. Y hay un sector de los medios de comunicación que simplifican el mensaje político, dividen todo en términos de buenos y malos, y ese mensaje muchas veces tiene encarnadura en un sector de la sociedad, así que yo no creo que haya que subestimarlo. La problematización de la política, la complejización de los análisis políticos son espacios donde por izquierda o por derecha se construyen de manera muy mínima. En general, me parece que la política se define en términos sociales por grandes brochazos, y cuando tenés un aparato comunicacional muy fuerte, esos brochazos determinan muchas veces el resultado de las elecciones. Bueno, lo tenemos a Oscar Parrilli del otro lado y vía Skype en contacto con nosotros. Senador, gracias por atendernos. Aquí Antonio y Daniela en C5N los saludamos. Buenas tardes, Antonio, y buenas tardes, Daniela, y buenas tardes, obviamente, a toda la audiencia de C5N. ¿Usted cree, senador, que incomodó a un sector del gobierno la carta de ustedes? No, de ninguna manera. Esto es claramente una expresión del bloque de senadores por varios motivos. Primero, porque estaba presente en la misión del fondo acá en la Argentina. En segundo lugar, porque el gobierno había enviado a través del ministro Martín Guzmán el 26 de agosto una carta iniciando las negociaciones. Y en tercer lugar, porque hay un proyecto que también envió el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, donde establece que toda deuda que se tome en dólares y bajo legislación extranjera, como así también todo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tiene que ser aprobado por ley. De manera que lo que nosotros creímos oportuno es hacer conocer nuestra opinión con respecto al comportamiento del Fondo Monetario Internacional y por qué hoy estamos en estas condiciones y por qué el gobierno del presidente Alberto Fernández tiene que sentarse a la mesa de negociaciones con el fondo, que es absolutamente por una irresponsabilidad y una mala praxis del gobierno de Macri y también de las autoridades del Fondo Monetario Internacional, que es lo que decimos en la misiva. Ellos son corresponsables del desastre económico que dejó Macri el 10 de diciembre del 2019 y en este sentido luego vino la pandemia y lo que le decimos al fondo que pareciera que para ellos la pandemia no existió, porque así como en otros lugares del mundo, concretamente en Europa, el Banco Central Europeo está previendo dar no solamente créditos muy baratos, sino subsidios a los estados para afrontar la crisis de la pandemia. Acá vienen a cobrar intereses
no tienen ninguna contemplación, quieren imponer políticas que nos llevaron al fracaso, que fueron las causas de lo que nos ocurrió y ya varias veces en la política argentina, en la política económica argentina, por eso que le hicimos esta carta. Parrilli, ¿y qué le parece este trascendido sobre la respuesta en la última reunión virtual de Juntos por el Cambio de Mauricio Macri de salir a rebatir, y aporta Vidal que con más fuerza y de manera más contundente, el relato del kirchnerismo? La verdad que yo no me gusta mucho hablar de los opositores. Nosotros somos gobierno y tenemos la responsabilidad de gobernar y de darle respuesta a la sociedad argentina sobre las necesidades que tiene. Con respecto a Macri, Carrió y todos los que gobernaron hasta el 2019, simplemente recordarle al pueblo argentino la tierra arrasada que dejaron, el desastre que le hicieron a la Argentina. La verdad que cuando uno escucha las conversaciones entre ellos o cuando escucha esta suerte de minué de una pareja aparentemente desencantada, solamente atiene a decir y pensar que esta gente tuvo la responsabilidad de manejar el país, de conducir el destino de 40 millones de argentinos. La verdad que el nivel de irresponsabilidad e improvisación que tienen hoy y que obviamente tuvieron cuando gobernaron la Argentina. Estaría bueno, ¿no? Le preguntaba a Leandro Santoro también, senador, que nos digan dónde está la plata, dónde fue la plata, porque bueno, eso es lo que fortuna. Los temas que le planteamos al fondo, porque fíjese, el fondo le dio un crédito a la Argentina en 2018, sin ningún trámite previo, sin ningún informe previo. No hay informes del Fondo Monetario que, digamos, aconsejen la viabilidad de ese dinero, y fue dado de una manera absolutamente irregular y irresponsable, y además a medida que se iban desembolsando las cuotas, esa plata se iba fugando. Entonces nos parece que sería oportuno que el fondo ayude a la Argentina para ver dónde está esa plata, porque hoy el pueblo argentino se tiene que hacer cargo de esa deuda, pero esa deuda no está en la Argentina, y la tienen los argentinos, la fugaron, muchos obviamente de los socios del macrismo. Entonces lo que nosotros le decimos al fondo es que ellos tenían la responsabilidad de ese dinero. Es más, los estatutos del fondo prevén que no se puede dar crédito para la fuga de capitales. No solamente se lo dieron, sino que además después hicieron la vista gorda cuando eso estaba ocurriendo. Y además violentaron otra norma del Fondo Monetario Internacional en cuanto al monto prestable a la Argentina. La Argentina nunca podía llegar a ese monto por los estatutos y de acuerdo al monto de capitalización que tiene Argentina, no era factible de más de 20.000, 22.000 millones de dólares de crédito, y sin embargo le dieron el doble. Bueno, a nosotros nos parece que el fondo debería tener un poquito de vergüenza, de dignidad, y de por lo menos no venir a exigir condiciones como le está intentando hacer, y realmente sentarse a la mesa desde una situación un poco más humilde y un poco más condescendiente con el pueblo argentino y obviamente con nuestro gobierno. Leandro, te sumamos a lo que estamos hablando con Oscar, porque la verdad es que si no da la sensación de que sí es que hubiera una autocrítica, ¿no? Es una autocrítica, pero sin modificar demasiado, ¿no? Por parte de lo que es el macrismo. Y de la sociedad argentina, ¿eh? Ojo con esto, porque es cierto lo que dice Oscar, a quien le mando un saludo. El sobreendeudamiento, un saludo grande. El sobreendeudamiento que se generó en la Argentina está prohibido por los estatutos del fondo. Y además, como dice Oscar, específicamente se prohíbe utilizar esos recursos para la fuga de capitales. Sin embargo, en la Argentina, el PRO ganó hablando de libre mercado, de regulación, de apertura de la cuenta capital. No nos puede sorprender. A nosotros nos sorprendió que hayan construido una mayoría electoral alrededor de ese programa, pero ese programa estuvo sobre la mesa. Y además, recurrentemente la derecha argentina siempre tiende a utilizar las mismas herramientas para enfrentar las crisis económicas. Y estas crisis económicas después la terminan pagando los proyectos populares cuando gobiernan. Entonces yo creo que además de efectivamente pasarle la factura que haya que pasarle al fondo, me parece muy bien esa carta y me parece muy bien escribir, porque eso es una forma además de poner los argumentos para poder compartirlos en el debate público, que queden de manera permanente. También tenemos que hacer como sociedad una autocrítica importante, porque muchos de los que hoy le están diciendo al gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández qué es lo que tienen que hacer para resolver la crisis que ellos generaron,
cuando rascas un poco, lo que están diciendo es que hay que hacer lo mismo que habían hecho antes, pero más a fondo. ¿Se entiende? Entonces, desde ese lugar creo que es importante que la sociedad entienda que cuando estos sectores gobiernan, ¿sabés en dónde se fue la plata de los 44.000 millones de dólares del fondo y dónde se fueron los otros 45.000 o 50.000 millones que tomaron en el mercado privado de capitales? Bueno, se fueron, entre otras cosas, al giro de utilidades de algunas empresas que pudieron comprar el dólar barato. Se fueron, entre otras cosas, al pago de comisiones de algunas empresas intermediarias que trabajaban con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, por ejemplo, Noctia y la otra, no me voy a acordar el nombre ahora, que eran propiedad del Toto Caputo. Se fueron también a la especulación financiera que fue favorecida con los capitales golondrinas que entraron a la Argentina en sociedad con algunos bancos nacionales y con algunos bancos extranjeros. Se fue básicamente porque lo que le dijeron al mundo fue: pueden venir acá, total, juegan con la tasa de interés que está al 40%, nosotros le tenemos planchado el tipo de cambio y cuando ustedes quieran se las toman y se pueden llevar, cambiando los pesos por dólares, se pueden llevar los dólares afuera. Eso fue lo que pasó y eso fue lo mismo que pasó durante el menemismo y fue lo mismo que pasó durante el gobierno de Martínez de Hoz. Entonces no es nada nuevo lo que está pasando acá. Entiendo el rol del fondo, entiendo la posición política que está tomando el bloque de senadores, pero también, aprovechando que estamos en un medio de comunicación, a la sociedad argentina reflexionemos sobre esto, porque los que hoy les están diciendo a los que están gobernando qué es lo que tienen que hacer, en el fondo están diciendo que hay que hacer más de lo mismo. Sí, yo, Leandro, la verdad que tenés toda la razón de lo que estás expresando, y con esta responsabilidad del fondo yo también quiero contar una de las partes que decimos en la carta, que Maurice Claver Carone, que es un exdirector principal de Asuntos Hemisféricos del Consejo Nacional de Estados Unidos, fue el representante de Trump en la reunión con Alberto Fernández y se adoptó al presidente del BID, y además fue secretario ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Y él dijo que el crédito se lo habían dado para Trump había decidido darle el crédito en una semana porque había que ayudar para que Macri ganara las elecciones. Entonces esto fue claramente parte de la campaña política de Macri. En realidad lo que habría de decirle al fondo que vaya a cobrarle a los aportantes la campaña de Macri, porque para ellos fue el dinero. Entonces nos parece que no podemos ser tan ingenuos de no pasó nada, está todo bien, se sacaron una foto con el Papa, entonces ahora son más buenos. No. Ahora, una cosa, Oscar, en esto, porque por ahí a la gente que confía en lo que vos decís, obviamente no duda de tu palabra, pero por ahí hay gente que no tiene nuestra misma formación política y cuando nosotros decimos que el Fondo Monetario le presta la plata a Macri para ganar las elecciones, supone o que es una exageración de parte nuestra o supone que en realidad esa plata se usó, no sé, para planes sociales o para planes de obra pública. No, expliquémosle a la sociedad que cuando Parrilli dice que el fondo le prestó la plata al gobierno de Macri para ganar las elecciones era para tener pisado el tipo de cambio en un contexto de apertura financiera. Entonces, el verdadero problema es el contexto de regulación financiera en un país que tiene tendencia a la dolarización de sus excedentes económicos. Entonces, para generar una burbuja, estos que tanto hablan, viste, de las burbujas financieras, son los que la terminaron provocando, le dieron guita para que llegue hasta las elecciones, sobre la premisa de que después, culminado el proceso electoral, era inevitable la devaluación y el default, que fue finalmente lo que pasó, porque Macri se termina yendo poniendo un cepo, y poniendo, obviamente, declarando un default que lo llaman reperfilamiento. Exactamente lo mismo. Claro, lo que pasa es que lo peligroso de todo esto que en el medio hay 45 millones de argentinos. Ah, claro. Y nos destrozó. Así es. 50% de chicos pobres nos destrozó. Bueno, ahora te dicen las presiones sobre el tipo de cambio. Por ejemplo, a ver, esto que estaba contando Oscar también. Hasta hace muy pocos días estábamos viendo las presiones sobre todos los tipos de cambio, ¿no es cierto? ¿A raíz de qué? ¿Cómo es que aparecen las presiones de los tipos de cambio? Es porque, por ejemplo, algunos de estos fondos que vinieron a jugar a la timba se quedaron un poquito más, no les avisaron que les iban a poner el cepo, y entonces ahora están presionando sobre el contado con liqui para poder retirar esos más dólares. barato, claro. Ahora, los pagan a cualquier precio, porque los tipos en realidad vinieron a jugar al casino financiero. Y esto es lo que es increíble en la Argentina. En un país como el nuestro, que hayan desmantelado las regulaciones que había puesto el Banco Central en la época de Néstor y de Labaña, es absolutamente delirante. O sea, porque ellos tomaron deuda externa y además abrieron la cuenta capital y desregularon todos los mercados financieros. Con lo cual podía venir incluso personas que no residían en la Argentina, aprovechar las altas tasas de interés, quedarse, después irse y hacer... Bueno, era un casino. Las consecuencias de este endeudamiento y de esta timba las estamos pagando hoy.
Entonces, cuando hoy te vienen a decir qué es lo que tenés que hacer con el mercado de cambios, qué es lo que tenés que hacer con la renegociación de la deuda, qué tenés que hacer con el Fondo Monetario Internacional, se olvidan de decir que los quilombos que está desarmando este gobierno son heredados de la gestión anterior que tomaron este sobreendeudamiento increíble en el mundo. Oscar, bueno, y recurrentemente por parte de lo que es Juntos por el Cambio, que yo sé que no quiero opinar puntualmente de estos y de la situación que están viviendo ahora, ¿no? Pero sí quiero preguntarle por esta recurrencia constante a Cristina Fernández de Kirchner, que ya llega un momento que parece como muy exagerada, ¿no? Lo que le pregunto en realidad es con qué cree que tiene que ver y si esto en realidad ahora que en el Senado se están discutiendo varias cosas importantes, rafecas, ver si están los 2 tercios y un papel muy importante de Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta, ¿tienen algún tipo de efecto en la figura y en la función de Cristina? La verdad que siguen con esto que iniciaron en diciembre del 2015, obviamente, fue todo parte de la persecución mediática y judicial que hicieron, no solamente contra ella, con su familia y contra varios de los que fuimos sus colaboradores, y lo que intentaban hacer era hacerla desaparecer de la escena política, difamándola, y si no se animaron a meterla presa, pero estuvieron a un punto de eso. ¿Por qué les molestaba? Bueno, porque les molestaban las políticas que ella representaba, que fueron todos los logros que se hicieron del 2015 al 2019, perdón, del 2003 al 2015, y que ellos destruyeron en apenas 4 años, por lo menos la gran parte de todos los derechos y las conquistas sociales que eso tuvieron. Y si siguen hablando de Cristina, esto demuestra que Cristina sigue en el corazón y en la mente de la mayoría del pueblo argentino, por eso no les queda más remedio. Y porque intentan con eso esconder su incapacidad, esconder lo que hicieron, no quieren hablar de las cosas. Yo creo, por lo menos nosotros aprendimos que en política hay que hablar poco de las personas y mucho de las cosas. No se trata de hablar de Macri, Vidal o Carrió, se trata de hablar de las políticas concretas que cada uno de ellos hizo y de qué consecuencias tuvieron esas políticas concretas sobre el pueblo argentino. Por eso dicen relato. El relato no es más que la sucesión de hechos y de acciones concretas que hizo el gobierno de Néstor Kirchner. Entre ellos, por ejemplo, pagar y salir del Fondo Monetario Internacional, o arreglar la deuda, o la UH, o el plan de inversión de obra pública más grande de lo que se tenga historia, se tenga cuenta en la historia argentina, 5 millones de nuevos puestos de trabajo, 3 millones de jubilados. Bueno, este es el relato, son las cosas concretas. Yo digo, ¿qué pueden contar ellos del 2015 al 2019? El deudor del país, que aumentó la pobreza, aumentó la desocupación, aumentó la indigencia, bajó el salario, la ciencia la destruyeron, la salud también, y se llenaron de plata algunos amigos del poder, junto con, entre otros, el hermano del presidente, que blanqueó 37 millones de dólares. Entonces, me parece que la acción de ellos de seguir hablando de Cristina es primero porque no pueden hablar de las cosas que hicieron, porque no tienen nada para mostrar. Y en segundo lugar, a confesión de parte, relevo de pruebas, porque Cristina sigue estando muy fuerte y muy considerada en la mayoría del pueblo argentino, en la mente y en el corazón de ellos. Ayer me tomé el laburo, tenía La Nación, del sábado y del domingo. En todas las páginas, salvo las policiales y las necrológicas, aparece la palabra kirchnerismo. Pero en todas, en las editoriales, en todo, es como que se me cayó el teléfono, la culpa es de Cristina Fernández de Kirchner. O el kirchnerismo lo hizo. Me llamó la atención. Porque realmente es llamativo. No le llame la atención. Pero es que es llamativo. Lo van a seguir haciendo y no se preocupe, porque lo van a seguir. No, pero me parece llamativo, o sea, que se deja de hacer periodismo para inocular odio, es una locura. Pero hace mucho que dejan. De hecho, y la la carta... política, y además, a ver, que lo haga el periodismo, Sí. me da lo mismo. El tema es cuando la política, como carece de ideas y de argumentos, toma la línea editorial de los diarios para hacerla propia como si fuera su línea política. La usaron para hacer denuncias, Claro, pero, para a ver, armar carpetas en Comodoro Pi. pero insisto con lo mismo, que el periodismo diga lo que quiera decir, a mí me da lo mismo eso, o sea, tenés razón, o sea, causa gracia cuando ves los compilados de algunos periodistas repitiendo Cristina 40 veces, nos reímos todos nosotros. Pero a mí lo que me da tristeza es cuando la política toma esos argumentos, toma esa forma de razonar la vida pública de los argentinos y de las argentinas y la traduce en su propia posición. Este es el problema, ojo. Porque Falta de idea. La falta de idea, y insisto con lo mismo, a mí muchas veces me dicen, vos fíjate lo que me pasa a mí, Antonio, yo me la paso yendo a los canales de televisión a discutir con periodistas, no me ponen un dirigente político enfrente.
¿Por qué? Básicamente, primero porque son mejores los periodistas para discutir de política que la mayoría de los políticos de la oposición. Y en segundo lugar, porque los tipos van a la televisión a repetir lo que le escuchan a los periodistas. Entonces hay como una sujeción mental. Y este es el problema de fondo. El problema de fondo no es lo que escribe Clarín y La Nación, que escriba lo que quiera. El problema de fondo es que la oposición sigue esa línea, la toma como propia, en lugar de tener capacidad, por ejemplo, para generar una agenda propia. Porque después te corren con que no hay acuerdos de Estado. Pero escúchame una cosa, es más razonable entonces para construir un acuerdo de Estado llamarlo a Escribano y a Mañeto que llamar a 4 dirigentes políticos que van a repetir lo que se publica en los medios de Escribano y de Mañeto. Bueno, Parrilli, de hecho, este tema de la carta, ¿no?, de los senadores del Frente de Todos también fue utilizado en las últimas horas como, se lo intentó llevar al contexto de que era una diferencia entre el presidente de la Nación, una jugada de Cristina Fernández de Kirchner, una maniobra para generar algún tipo de conflicto ahí. ¿Y usted qué responde a eso? Bueno, no me sorprende de ninguna manera que ellas digan eso. Me sorprendería si dijeran lo contrario. Los que dicen eso son primero los que quieren que nosotros claudiquemos ante el Fondo Monetario Internacional y arreglemos de la misma manera que arreglaba Macri. En segundo lugar, lo que quieren es dividirnos, obviamente. Esto fortalece al gobierno, fortalece la postura de Martín de Guzmán, centra la discusión en los temas que realmente hay que discutir, que son estos temas de fondo con el Fondo Monetario. Nosotros no estamos planteando romper ni todo lo contrario, estamos planteando que hay que retomar la verdad, retomar la historia, los hechos, para no repetir los mismos errores y negociar en otras condiciones que las que quieren precisamente esos medios y lo que quiere el Fondo Monetario Internacional. De manera que, si usted me dice, ¿me sorprende? No, no me sorprende. ¿Me preocupa? No, no me preocupa. Me sorprendería si dijeran lo contrario. Pero quédese tranquilo, no es así. Esto fortalece al gobierno y, en segundo lugar, tampoco van a lograr lo que ellos quieren, que es dividir y separar. Oscar, ¿y cómo están los números en senadores y diputados para tratar este impuesto por única vez a la riqueza, lo que tiene más de 200 millones de pesos? Bueno, diputados no puedo... Yo no, pero el Senado. En diputados estimo que están los números, pero la verdad que no soy yo quien puede asegurar eso. Yo entiendo que en el Senado sí, nosotros lo hemos analizado este tema en el bloque ya en varias oportunidades. Estamos esperando que el diputado lo sancione para que venga al Senado y obviamente lo trataremos en comisión, pero desde ya que si el diputado lo sanciona, el Senado lo va a hacer ley. Ahora, ¿y todo el lobby, Leandro, que hay en torno a esto? Porque hay un lobby infernal. Terrible. Bueno, una cosa increíble. Y bueno, pero es así. Oscar, ¿Qué Oscar, a ver si te parece lo mismo. Hoy cuando leía a la mañana las declaraciones del señor Brito, sí, las leí, diciendo que estamos cerca de una rebelión fiscal, incentivando una rebelión fiscal, yo me ponía a pensar, digo, si hay un sector de la economía argentina que se tiene que callar la boca frente al pedido de un esfuerzo extraordinario, es el sector financiero. Porque si hay un agente o un actor económico en la Argentina que históricamente en el mundo fue favorecido por las políticas de asistencia estatal, son los bancos. Entonces, que desde los bancos incentiven al resto de las fuerzas productivas y financieras y comerciales de la Argentina a rebelarse contra este impuesto, habla de la distorsión que tenemos en relación a lo que es justo y lo que es injusto. Entonces, a ver... Bueno, perdóname, yo para Oscar, abonar lo que vos decís, Leandro, te doy unas estadísticas. La rentabilidad de los bancos de Argentina es la más alta rentabilidad de América Latina. Y la rentabilidad de América Latina es casi el doble de la rentabilidad promedio de los bancos europeos, tomando en cuenta el nivel de negocios, el nivel de inversión y todo lo demás. La han juntado en pala, la verdad. Todos estos que se quejan, no sé qué pensarán, que si lo podrán llevar en el cajón, en la tumba, no sé, no van a tener tiempo en su vida para gastarse esa plata. Y acá solamente lo que se les está pidiendo es un mínimo aporte extraordinario por única vez en función de la pandemia. Oscar, y una cosa más, y con una asignación específica que tienen, sí, no tiene pero nombre. Con una asignación específica, porque no es que es un impuesto que se cobre y después vemos qué hacemos, sí, ¿no? Va, en primer lugar, al progresar, para los chicos, becas progresar. En segundo lugar, para la urbanización de barrios populares. En tercer lugar, para asistir... Para el COVID. Bueno, por último voy a decir eso, para comprar elementos para la lucha contra el COVID, obviamente sanitario, para ayudar a YPF a invertir en la exploración de petróleo, en definitiva. Y me olvidaba,
y crédito para las pymes. O sea, es parte de un plan contracíclico de reactivación de la economía que tiene como objetivo revitalizar el mercado interno. ¿Para qué? Entre otras cosas, para que estos mismos señores que hoy se les pide este esfuerzo, mañana ganen más dinero. Leandro, Oscar, les pedimos que se queden un segundo, vamos a hacer una pausa muy pero muy breve. Hay muchos temas más que queremos tocar al regreso, queremos saber si están los votos, los 2/3 para